3, 2, 1. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito. Hoy un tema especial con un invitado de lujo. Bueno, amigo de hace, ¿cuánto vale? 2, 3 semanas, ¿no? Bueno, un poquito, pero No importa, eso no importa, no tal importa. cual. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por caerle. ¿Cómo has pasado? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, gracias por invitarme a tu podcast. ¿Cómo has pasado? Estás sobresaliendo del COVID, ¿no? Estoy justo, bueno, pues llevo como una semana en casa ya, un poco cansado de estar aquí, pero bueno, mucho mejor. Tuve unos días bastante malos con el COVID, pero a día de hoy ya, bueno, salvo un poquito de moco y demás, todo bien. ¿Cuál fue tu tratamiento? ¿Fuiste algo? eh, Bueno, no he hecho nada especial en realidad. He estado aquí en casa con casi todo el tiempo en cama y bebiendo mucha agüita y paracetamol, poco más. No hay mucho más que hacer de momento. claro, no te dieron Pero bien, bien. recetas fuera de lo común, ¿no? No, ni siquiera he llegado a ver a un médico, así que nada, con eso fue bien. Todo bien, qué bien. Vamos a topar temas interesantes justamente relacionados con el COVID, ¿no? Tú eres enfermero, nos conocimos, como te decíamos a la gente que nos escucha, un viaje que viniste acá a Ecuador para conocer un poco de la Eso es, cultura, sí. eh, podemos decir indígena de las zonas de la Ujú, Amazonía ecuatoriana. Y ujú. por ahí conversando me decías que eras enfermero, ¿no? ¿Cómo está la situación allá en torno a la salud referente al COVID, ¿no? Pues sí, yo soy enfermero. Ahora mismo pues trabajo en la unidad de cirugía de aquí de Madrid, de un hospital de Madrid. Y bueno, digamos que el COVID lo noto más cuando, digamos, sube mucho la incidencia y a raíz de eso pues empiezan a cancelar cirugías. Ahí es cuando, digamos, más lo noto, ¿no? Que pues bueno, empiezan a trasladar a pacientes que están en otras unidades, como puede ser medicina interna, etcétera. Y sí que ya en ese caso, pues vienen a la planta de cirugía, aunque no sean pacientes que deban estar allí, pero digamos que esos pacientes en la otra unidad que se están tratando de COVID, pues desplazan a estos últimos. Y bueno, ahí es cuando más lo notamos. Y hace poquito en Navidad hubo un parón muy grande de cirugía. También pasaba que, bueno, la gente que está esperando la cirugía, pues da positivo en COVID y no se puede operar. Entonces, pues bueno, digamos que es un fastidio bastante grande para ellos, muchos de ellos llevan esperando muchísimo tiempo para operarse. Pero bueno, luego sí que es verdad que aunque haya mucho infectado por COVID, digamos que la gravedad ha bajado bastante. Bien, oye, Entonces, ¿y bueno, eso, pues lo... esto cómo ha ido evolucionando? Digo, acá en Ecuador específicamente, al inicio fue complicado y se escuchaba también que ya era bastante compleja la situación. ¿Cómo ha ido evolucionando referente a todo este tema COVID y teniendo en cuenta las vacunas, ¿no? Porque digo, acá hay gente que sí se ha vacunado bastante, pero también que se opone. ¿Allá cómo es la situación? Ujú. Bueno, en el caso de España, es un país que, digamos que no ha tenido ningún problema a la hora de aceptar la vacunación. No se ha hecho obligatoria, pero sí que la gente en España está como muy concienciada y creo que alcanzó el 80% de España está vacunado, o sea que es un índice bastante alto. Obviamente en Europa no se puede hablar por igual porque, por ejemplo, hay países incluso que están desarrollados pero no aceptan la vacunación demasiado bien, como puede ser Alemania. Y bueno, en países del este el porcentaje baja aún más. Y bueno, digamos que esta última ola, ¿no?, que hemos vivido se ha dado también un poco porque hay países donde realmente no se está vacunando demasiado la gente y sí que se nota. Luego otro problema que tenemos es que, bueno, hay, digamos, los países desarrollados, ¿no?, ricos sí que tienen acceso a la vacuna, pero países pobres de, por ejemplo, de África o Asia o América Latina incluso,
no tienen esa opción. Entonces, pues bueno, digamos que esa inmunidad de rebaño que buscamos o que todos estemos vacunados, pues todavía está bastante lejos, sí. ¿Cómo es la situación, o mejor dicho, cómo fue si lo pudiéramos comparar el año pasado o finales del 2020, ¿no? Sin vacuna, situación interna, ¿no? Dentro de los hospitales, con ahora Sí, con vacuna. ¿Cómo lo vives tú, digamos, bueno, ahí? la diferencia que se está dando, digamos, de un poco desde cuando antes de que empezáramos a vacunarnos ahora, es que sí que ha bajado muchísimo la gravedad de la enfermedad, digamos, ¿no? Las personas, bueno, y esto es algo científico, no es mi apreciación, las personas que están vacunadas, si conservan, digamos, esos anticuerpos, ¿no? Porque, bueno, también se ha visto que, en fin, la vacuna va disminuyendo su efectividad con el tiempo. Las personas que se han vacunado tienen un porcentaje o una menor probabilidad de ser hospitalizadas. Y eso es una realidad y se nota mucho en que, bueno, hay muchísimos casos positivos de COVID, pero digamos que si no hubiésemos vacunado, los hospitales hoy en día estarían mucho más afectados por esto. ¿Tienes en mente alguna escena de cuando la situación era compleja dentro de alguna situación que viviste en algún hospital o algo así? Sí, bueno, digamos que impresionaba mucho ya ir de camino al hospital, ¿no? Y ir solo en tu coche y no, o sea, no tener nada, nada, nada alrededor. Y ver Madrid vacía es impresionante. Nunca, no creo que se pueda, yo creo que nunca veré más Madrid vacía, ¿no? Porque tiene que darse algo muy gordo para que eso pase y se dio. Y bueno, ir a trabajar y ver al ejército o que haya habitaciones donde ya no quepan más cadáveres. Sí fue un poco así como película, ¿no? Un poco cuando empezó sobre todo sí que fue fuerte. Luego el ser humano se adapta rápidamente y creo que nos hemos ido adaptando muy rápido pues bueno, a saber que eso está ahí y a las consecuencias y demás. Pero al principio sí fue un poco fuerte. Mm. Y en ese tiempo, estos años casi ya de pandemia, y, has ido, ya, supongo, adaptándote también a convivir. No sé si en algún momento tuviste miedo de contagiarte, te contagiaste antes de ahora. No, realmente, de hecho, bueno, yo creía hace una semana y poco, decía, bueno, soy de esas personas que nunca lo han pasado, o al menos que sepan, y bueno, he tenido contacto con pacientes COVID, me han tosido la cara, y no, hasta hoy, o sea, hasta la semana pasada no, nunca lo había pasado ni no sé, ni lo suponía. Pues nada, fue decir eso un poco y lo pillé. Pero bueno, no miedo como tal porque al final estoy viendo cómo los jóvenes en general em, no tienen el mismo riesgo que una persona mayor, por ejemplo. Entonces, bueno, pues salvo algunos casos, no trataba a pacientes jóvenes, por lo tanto, pues digamos que ese miedo era, bueno, pues respeto, no miedo. Y quiero, como para ir terminando este tema del COVID, pero me da la curiosidad. ¿Alguna vez dentro de este trajín de atender a pacientes COVID tuviste la mala suerte tal vez de presenciar algún deceso de estos pacientes? ¿Cómo era el tratar a un paciente COVID en esas circunstancias? Digo, se ve mucho en reportajes de tele, en internet, pero no vamos a saber a ciencia cierta al final cómo es el procesito este de desde que ingresa o desde que llega la persona con síntomas o con prueba positiva Mira, hasta que... un problema que había mucho al principio con este tipo de pacientes, y bueno, y hoy en día se da, ¿eh? En muchos hospitales, es que están muy, muy solos, porque realmente digamos, se aíslan en una habitación, ¿no? Al paciente y prácticamente, bueno, la conexión que pueda tener con el exterior es a través de la televisión, pero claro, tampoco mucho más. Y luego nosotros sí que vamos pasando y vamos viéndolo,
pero vamos vestidos de arriba abajo con los EPIs, ¿no? Entonces nos ven los ojos, que bueno, se puede expresar mucho con los ojos, pero obviamente no es lo mismo. Y entonces también el agobio que supone para nosotros ir vestidos y pasar y estar allí, ¿no? Pasando calor o incluso sudando y demás, se hace bastante incómodo y al final, pues bueno, el tiempo que pasamos con ellos es bastante limitado. Y entonces, pues un problema que siempre he visto con este tipo de pacientes es que pasan realmente el ingreso muy solos. La soledad creo que es algo muy importante que les sucede en su ingreso como paciente COVID. No, no quiero imaginarme, digo, también tuve la mala suerte de perder familiares por COVID, pero claro, Sí, a la final pero uno ve solo lo de afuera, claro, ¿no? Pero claro, no sabemos qué sí, vivió la persona en ese trajín. sí, pero bueno, sí que es verdad que en última instancia seguro que estuvo bien acompañado. No, por eso no tengas problema. Claro, eso es interesante también, el entender cómo enfermeros y doctores hacen todo lo posible para salvar la vida a la final, ¿no? Pero no, no depende ya mucho de Claro, ellos al final. siempre hasta donde se puede, o si no puedes salvar la vida, por lo menos el tiempo que estén aquí, pues que estén bien y que se sientan acompañados, claro. Cambiando un poquito de tema, pero siguiendo en la línea de tu profesión inicial, ¿no? Porque también tienes por ahí un Ujú. par de proyectos. ¿Alguna Sí. anécdota interesante en torno al vivir dentro de hospitales, de clínicas, de estar atendiendo pacientes y demás? ¿Qué es lo que Bueno, más te llevas de eso? realmente la gente es increíblemente personaje. Mm, o sea, tardaría, al final, ¿no? Vas olvidando porque vives cosas nuevas y se te van quedando atrás otras. Pero la gente nunca deja de sorprenderte y siempre tienen una historia nueva y siempre hacen cosas que tú jamás pensaste que eran posibles. Y entonces, pues creo que al final el hablar con unos, con otros, conocer gente nueva casi a diario y eso, y no dejan de sorprenderte. Somos increíblemente increíbles. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es este que más te ha sorprendido? Digo, sí, como contarlo claramente. Bueno, en clave quizá de patología, ¿no? Digamos, bueno, una vez conocí esto, hace poco lo conté, quizá por eso me acuerde, pero una vez conocí a un chico que se había dejado unas vendas en los pies durante un año y bueno, se había momificado las piernas. Me pareció, pues, no sé, curioso cuanto menos. Y claro, luego, pues, curar esas piernas, pues, llevó lo suyo. Pero qué salvaje, ¿no? Y contando o conversando con el chico, ¿no? Nos dijo el por qué había tenido un Bueno, año. normalmente esta gente tiene problemas añadidos, no suelen ser, no sé, tienen otros problemas psíquicos o sociales que les llevan a esa situación, digamos. Qué increíble, ¿no? Y con todo el tiempo que te lleva y te conlleva tu profesión, ¿cómo te diste el tiempo para emprender y conocer nuevas cosas, ¿no? Ya metiéndonos un poquito en lo otro, ¿cómo Ujú. fue esa Bueno, pues planificación de tiempo? aparte del hospital, sí que llevo otros temas adelante y bueno, yo creo que tiempo al final todos más o menos tenemos para las cosas, pero sí que priorizando mucho y a veces pues sacrificando sobre todo pues o vida social o horas de sueño. Al final el día tiene 24 horas y tienes que elegir dónde gastas esas 24 horas. Eh, obviamente lo que más sacrificas creo yo son planes sociales, quizás. Porque, bueno, digamos que se ha dado el caso de pues, un fin de semana pasarlo en casa o un viernes que por la noche había que salir, pues no se sale, se queda uno en el ordenador y ya está. Y esa es la manera de, digamos, de poder hacer muchas cosas y muchos proyectos.
Entrándonos de uno de estos, ¿no? Que creo que es interesante y por el cual también quiero tomarme un poquito más de tiempo, es el tema de todo lo relacionado a la cannabis, ¿no? Tú tienes un Ujú. proyecto ligado a eso, ¿no? ¿Cómo fue tu inmersión en este mundo? Sí, yo ahora mismo tengo una marca de CBD, digamos ahora el cannabis medicinal, ¿no? Y bueno, esto me vino a raíz hace un tiempo ya, digamos, de que empecé con unos chavales, ¿no? Pues empezamos ahí a ver las formas que se podían comercializar aquí en España. Nada, empezamos a ver pues cómo era este mercado, si tenía proyección, ¿no? Sobre todo de futuro. Y bueno, pues tampoco había que investigar mucho para ver que sí, que realmente el cannabis medicinal y el cannabis en todas sus facetas era algo bueno, que estaba en auge y que no, ya no solo era futuro, sino que en muchos países era presente y bueno, vimos una oportunidad de mercado muy grande y bueno, pues aquí estamos. Ya creo que llevo en esto pues unos 2 años y algo, quizás con un proyecto así de este tipo. A día de hoy, ahora mismo tengo una marca con un socio, es lo último que hice y nada, pues ahí estamos luchando. Y de seguro te has de haber encontrado, digo, no sé si dentro de tu familia cercana o círculo social cercano, o ya en general en redes, hay las personas que se oponen directamente al consumo de la marihuana como tal y de todos sus derivados, pero muchas de las Sí, veces es bajo el desconocimiento de las propiedades que puedan tener ciertos componentes y demás, ¿no? ¿Cuál es tu percepción al respecto? Porque digo, a la final sí, es un tema controversial, ¿no? Pero sí, sí. está Yo- evolucionando positivamente en el mundo. sí, está evolucionando, pero no sé cómo lo verán ahí en Ecuador pero sin ir más lejos, seguramente alguien de, por ejemplo, en tu círculo, si le dices, eh, vamos a hablar sobre cannabis, ¿no? Pues quizás no lo vean como si le decimos que vamos a hablar sobre, no sé, sobre auriculares, quizás, ¿no? No, es un tema que sigue un poco rechinando ahí yo creo que sobre todo en gente más mayor, ¿no? Que ha vivido su relación con el cannabis ha sido otra quizá porque digamos que el cannabis no siempre ha sido ilegal. De hecho, fue Estados Unidos quien, bueno, y poco a poco convenció, ¿no? Entre comillas, a que los demás estados al final pues lo declararan ilegal, pero el cannabis se ha usado desde hace millones de años y bueno, siempre ha estado ahí. Pero bueno, luego no sé si fue en los años 20 30 o así, se, se empezó a ilegalizar en Estados Unidos y bueno, pues a día de hoy todos sabemos que es una sustancia que se le ha perseguido mucho y ya no solo legal, sino socialmente. Se ha creado, digamos, en torno al cannabis una imagen de, pues no sé, de droga que te mata o no sé, o droga que te hace alucinar, pero creo que esa imagen está lejos de lo que es el cannabis y bueno, poco a poco pues se va cambiando la perspectiva que tenemos sobre él, sí. Iniciemos por la parte positiva. ¿Cuáles son estos beneficios, digo, para todos quienes quizá te dicen que puedes emprender en otras cosas, que por qué meterse en este mundo y demás? ¿Cuáles son las Hombre, propiedades que dan ya no sea solo la el, marihuana, sino sus derivados? eso es, ahora mismo, digamos, se está empleando mucho el cannabis, ¿no? Pues de una forma medicinal también, porque así como tú como usuario, ¿no? En casa puedes usarlo pues en forma de crema, ¿no? Puedes usarlo también para dormir mejor o para relajarte, pero se ha demostrado sobre todo que tiene potenciales efectos, por ejemplo, contra la epilepsia o contra el dolor crónico o problemas que ya son digamos, de una gravedad mayor o de que necesitan, ¿no? Digamos, un especialista médico para ello. Pero las propiedades que nosotros tenemos ahora
con el cannabis medicinal que podamos beneficiarnos en casa son muchas y de hecho pues la mayoría de la gente lo está usando sobre todo porque vivimos en una sociedad que todo es súper estresante y la mayoría de la gente necesita un poquito de respiro y ahí es donde, digamos, a día de hoy el cannabis medicinal está sirviendo, ¿no? Porque digamos que la diferencia que hay con el cannabis recreativo, ¿no? Vamos a llamarlo así, es que, claro, el cannabis medicinal nosotros lo que usamos es el cannabidiol, que es el CBD, que digamos que este no tiene propiedades psicoactivas, ¿no? Entonces, pues podemos relajarnos, pero sin estar, ¿no? Sin el colocón, sin estar fumados, como se dice, ¿no? Oye, pero yo entiendo como a la perspectiva general, ¿no? De todas las propiedades y los beneficios que te dan, pero digo, a la final siempre el vender eso a un público mayor, como tú lo dices, que muchas de las Ujú. veces bajo estas propiedades son como tu target, ¿no? Porque son como que las más propensas a sufrir este tipo de enfermedades. Ajá. Cómo les llegas con el mensaje? Entendiendo y ejemplificando que tal vez hay personas que bajo su creencia, su estilo de vida y demás van a rechazar Claro, 100% a eso. ver, aquí, ¿no? También pues viene un poquito, digamos, es más fácil entrar, ¿no? Partiendo de una sustancia, digamos, que, bueno, que psicoactivamente no te va a hacer nada. Entonces, para empezar, si nos quitamos el colocón, ¿no? O que quizás es la que la gente más le teme porque a lo mejor nunca ha fumado o no sabe lo que es eso. Bueno, pues sí que, por ejemplo, si pueden beneficiarse de dormir mejor con unas gotas o porque hay muchas formas de usar, ¿no? El CBD. No solo fumarlo, sino que también se puede usar en aceite. Entonces, pues bueno, es algo bastante ya fácil, ¿no? Para tomar para gente que incluso no ha fumado nunca. Y luego, pues, se trata de una, al fin y al cabo, de una planta natural que hemos tenido a nuestra disposición desde siempre y no deja de ser algo natural. Entonces, bueno, pues la gente poco a poco va aceptando eso y bueno, también pues está ahí la curiosidad de probar algo, ¿no? Nuevo, que a la gente también le gusta, vale, voy a probar. No, tampoco, no sé, no esperan que eso sea algo malo para ellos ni nada de eso. Así que bueno, en principio no hay mucho problema en que prueben eso. Sí, y más que todo iba al tema de que cómo llegan, o sea, muchas veces las personas, como hablábamos antes, adultas, son Ujú. las que más, eh, no sé si decir miedo, pero como que más rechazan este tipo de productos y más que todo teniendo en consideración todo lo que se ha prohibido Ajá. históricamente, ¿no? Pero ¿cómo llegan a esas personas? O sea, si bien es cierto, les hace bien las propiedades que les pueden relajar, ¿cómo llegan a que esas personas consuman eso? Muchas de las veces quizá los nietos, los hijos, les Sí, hacen bueno, consumir, pero digamos, me pregunta, ¿no? Cómo nosotros podemos hacer esa publicidad, ¿no? Para llegar a ese público que es reacio, digamos, ¿no? ujú, Bueno, es lo que estamos hablando. Esto al fin y al cabo está en muchos sitios y, por ejemplo, en televisión ya se están viendo anuncios de cremas de cáñamo. Lo usan en las redes sociales, también la gente mayor usa las redes sociales y lo ve. Y bueno, y también luego pues usaba mucho al final el recomendado, ¿no? El boca a boca. Esta mujer, por ejemplo, habla a su amiga y bueno, así se llega. Y luego pues no... Hay gente que quiere probar cosas nuevas, no hay ningún problema en eso. y tú entraste a este mundo solo porque viste la oportunidad tal cual o porque ya tenías experiencia con esto. A mí, a ver, normalmente si inicio un proyecto, ¿no? Pues si no veo que tenga una gran proyección o que, digamos, no pueda ir bien a futuro, bueno, pues ya habría que
pensárselo bien si entrar o no, porque bueno, son cosas que conllevan tiempo y mucho esfuerzo para que no tenga sus frutos, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, vi que era un mercado en auge con muchísimo potencial, pero no solo eso ya, sino que se trata de algo que es beneficioso para la salud. Al final me dedico ¿no? a la ciencia de la salud y creo que si puede ser beneficioso para la gente, por qué no brindar esa posibilidad, ¿no? a estas personas? Pero claro, las trabas que hay a día de hoy en esto son enormes y entonces, pues digamos, conlleva también una lucha el pues, eliminar, por ejemplo, el estigma, ¿no? que crea el cannabis o que está creado en la sociedad. Entonces, bueno, pues es un poquito de todo, ¿no? De negocio con potencial, se trata de una sustancia que es natural y que es beneficiosa, está demostrado que es beneficiosa para nosotros. Y luego, pues también combate, ¿no? el estigma en torno a una planta que yo considero que para nada es tan perjudicial como se le conoce o como se le da a conocer. Mm, ¿Cómo es o sea, ahora solo tienes CBD en aceite, cremas, ¿cómo, o cuáles son, mejor dicho, tus productos y cómo llegaste Bueno, ahora a eso, ¿no? A definir estos. aquí en España, digamos que no puede vender, no se puede vender CBD, por ejemplo, comestible, ¿no? O productos que sean comestibles no se pueden vender. Y esa es la realidad que ahora mismo está más o menos en casi toda Europa, salvo algunos países. Entonces, pues bueno, digamos que lo que tenemos no está dirigido al ser ingerido, ¿no? Tenemos crema, por ejemplo, de cara, tenemos aceite y flores también para fumar. Pero claro, el aceite, por ejemplo, no se puede vender como aceite sublingual, que al final lo que es como se usa, digamos. Entonces se tiene que vender como un aceite, pues como un producto de uso técnico que, bueno, pues te lo echa, no sé, el que lo compra, pues se lo echa en el codo si quiere. Pero bueno, al final todo el mundo sabe cómo se usa y son trucos que usa la industria para comercializarlo. ¿Cómo lograron, o sea, cómo hacen estos productos? ¿Los compran, los producen ustedes mismos? ¿Cómo es ese proceso tras el producto? Nosotros en concreto, nuestros productos los traemos de un laboratorio de Inglaterra. Y, y allí, bueno, pues nosotros, yo en concreto he llegado a ver las instalaciones del fabricante, cómo son, si usan, pues digamos, si ese producto se elabora en las condiciones adecuadas y sobre todo, pues luego que cuando nosotros hacemos una compra, ¿no? de un lote de productos, pues que tenga toda la reglamentación porque, bueno, es un mercado que tienes que tener bastante cuidado, tiene que estar todo en orden, por supuesto. Y eso, bueno, pues te garantiza también que el producto sea de calidad y te ahorra algún problemilla que puedas tener también. Pero sobre todo es importante en ese sentido invertir aunque sea un poquito más caro, ¿no? Para nosotros y para el cliente, pero invertir en calidad, porque uno de los problemas que también hay en este sector es que, claro, hay infinidad de marcas, pero no todas son de la calidad adecuada. Entonces, o bien el cliente que compra esto no percibe los beneficios que debería, o simplemente se está vendiendo algo que no es. ¿Cómo el usuario Entonces, final puede identificar justo esto que mencionabas, la calidad en estos productos, teniendo en cuenta que van a estar muchas de las veces dentro de tu organismo o vas a frotarlos con tu piel? O mejor dicho, cuáles son estos factores principales para saber que la calidad es buena? hombre, para empezar, por ejemplo, digamos ya como, porque muchos de ellos se venden sin un packaging adecuado o digamos en páginas web que son que realmente tú buscas la marca y no tienes directamente página web. Entonces ya por ahí podríamos empezar un poco a sospechar, ¿no? De dónde viene ese producto. Luego también que si nosotros nos fijamos en el producto y leemos los ingredientes, veamos que están todos también, que tengan su certificado de la Unión Europea
y sobre todo, pues eso, si nosotros probamos una marca que nos convence, que nos gusta, que reúne los requisitos anteriores, ¿no? Pues siempre intentar eso, que más o menos lo que compramos sí que nos ha hecho, nos hace efecto o nos aporta esos beneficios que estamos buscando. ¿Cuáles son los ingredientes principales, digo, además del CBD? ¿Tiene algún tipo de químicos? ¿Es sumamente natural? ¿Cómo va eso? Normalmente este tipo de productos, perdón, normalmente tienden a lo natural. Sí que es verdad que tienen que tener algún emulsionante o conservante, por ejemplo, porque al final la crema no se tiene que mantener en el estado que tiene que estar. Entonces, bueno, que salvo eso, normalmente lo que se le añade son aceites esenciales y poquita cosa más. No suelen llevar productos químicos fuertes. Claro, Ahora, también busca un poco la gente que los compra, también son personas, ¿no? que tienden a buscar productos naturales, que sean suaves con la piel o con el organismo y demás. a eso iba. Ahora que regresaste de la Amazonía, ¿no? Digo, has de tener una perspectiva diferente a todo lo que es naturaleza o que viene de lo natural, lo que se vende como natural. Digo esto La porque, verdad, dime. la verdad que allí usan algunos productos que ya nos gustaría tener a nosotros aquí bueno, entre comillas, civilización, ¿no? Pues al final son más civilizados que nosotros, pero y que no disponemos y que son totalmente naturales y que es increíble como los beneficios que tienen. A eso iba, digo, porque ahora hay, o al menos bajo lo que yo logro identificar, es que hay dos grupos, ¿no? Los que tratan de ahora de ser un poco más sustentables con su consumo y tratan de Ujú. ir un poco más Eso a es. lo natural y sin que afecte tanto. Pero hay el otro lado en el que considera que usar tanto esto de lo natural es ya como una moda, es ser hippie o simplemente es como que para qué. No digo, ¿te has encontrado con esto? Algo fuerte, alguna lucha fuerte en ese sentido, porque primero, vender un producto derivado del cannabis es complicado ya por todo el estigma Ujú, y todo lo que veníamos hablando. Bueno, el hecho de venderlo natural también dice, no, pues, claro, este es hecho el hippie que quiere unas ujú, plantitas cuando hay tal cosa que se fabrica en farmacéutica. ujú. ¿Cómo identificas eso y cómo ha sido en este sentido el proceso para ir puliendo cada vez más esta industria y todo lo relacionado a lo natural? Ujú. Bueno, ahora como has mencionado, todo lo natural está, bueno, digamos, en la moda. Ya no diría que sea la moda, realmente todo lo natural se lleva desde hace mucho tiempo y creo que ya todas las marcas lo han usado como un elemento diferenciador, ¿no? Y casi todas sus marcas intentan al menos usar los componentes más naturales posibles, siempre que pueden usar envases degradables. Yo creo que eso ya, bueno, pues se viene conociendo desde hace tiempo y ya casi todas las marcas lo emplean. Aunque sí que es verdad que digamos que esto se ha normalizado un poco y quizá a veces, pues bueno, se está perdiendo ya un poco también, simplemente se hace por marketing, no se ha perdido un poco el foco real. Y bueno, a veces pone que es ecológico y punto, y ya está, y nosotros lo compramos porque lo pone, pero quizás si investiga un poco, pues ni es tan ecológico ni y ese producto finalmente origina de desecho. Entonces, bueno, un poco hay que eso, ¿no? Investigar un poquito la marca, ver qué usa con criterio y con sentido, pues, ¿no? Las etiquetas que use o que no, su producto no esté testeado en animales o que su recolección sea lo, lo menos dañina posible. Con todo esto, ¿cómo se logra eh, contrarrestar, ¿no? Digo, y yo siento, tal vez, y mi percepción es errónea, pero siento que cada que tratas de vender algo con referente a usar productos naturales o tratar de disminuir el impacto ambiental con el uso del plástico y demás, siempre hay como un ¿para qué?
Eso es como que tu aporte no es esencial porque al final se producen miles de millones de cantidades en el mundo de La, plástico, sí, de... la verdad que muchas veces yo sí que me lo planteo, ¿no? Y nosotros intentamos, pues esto, vender productos que son naturales y que no están testeados en animales y demás. Pero luego hay gente que, bueno, genera una cantidad de basura increíble, como algunas empresas como Coca-Cola, cuántas botellas de plástico puede hacer o cuántos desechos espaciales puede fabricar por ejemplo, SpaceX. Cuando intenta ir al espacio, cuántos desechos está generando esa empresa, por ejemplo. Entonces, bueno, al final se trata de aportar tu granito y que uno se sienta bien consigo mismo de saber que por lo menos tú como individuo pues estás intentando dejar la menor huella posible, pero obviamente la solución está lejos de uno propio. Claro, y es importante eso, ¿no? Porque a la final también me pasa que la contradicción de a veces quizá usar un toma todo para evitar usar el uso de plástico Ujú, continuo. ujú. Pero dices, claro, soy yo y tal vez los 10 a mi alrededor compran dos, tres botellas de agua diarias y ya, pero claro, muchas de las veces cuesta justamente identificar esto, que es el hecho de que tú como individuo estás haciendo tu parte y claramente lo otro no lo vas a poder manejar, o sea, Es, es difícil. Yo realmente, no sé, no soy muy optimista con esto en el sentido de tenemos solución como, ya si nos ponemos más trascendentales, ¿no? Tenemos solución como individuos y nuestro sistema capitalista o nuestro sistema es válido para conservar el planeta. Digamos que soy escéptico con nuestro futuro en ese sentido. Quizá esto depende más de que, bueno, al final la Tierra es un sistema vivo que como sistema se autogestiona y se autorregula y bueno, pues cuando se tenga que autorregular muy seriamente, pues lo vamos a padecer. Pero creo más en eso que en que nosotros vayamos a cambiar las cosas, la verdad. y justo estaba viendo un par de videos que decían que basta dos generaciones para que los glaciares, por ejemplo, de Islandia recorran un montón de metros ya deshielándose Claro. completamente, entonces, claro, en 100 años posiblemente todos los Sí, por eso, glaciares que ya... algún día, pues bueno, la Tierra se regulará por sí misma y eso pues conllevará algún mal para nosotros porque obviamente algunas personas lo van a sufrir. Entonces, pues bueno, creo más en eso que en que nosotros podamos cambiar comprándolo todo ecológico Claro. y demás. Pero bueno, sí que hay que poner nuestro granito de arena y intentar siempre, pues bueno, dejar la menos huella posible. Quizás la mejor huella posible es no comprar demasiado, Sí. pero es difícil a veces. Para cerrar el ciclo, digo, creo que el tema esencial también con respecto a todo esto que hablamos es la salud de uno mismo, ¿no? Al final, el hecho de consumir menos te ayuda en salud, en cualquier tipo de salud, sea salud hasta financiera, por hablar ya a extremos, es a la final algo que conlleva. Pero relacionándolo a lo que veníamos hablando del CBD, de todo el tema COVID, de todo el tema situacional, ¿no? Que estamos viviendo, ¿por qué, por ejemplo, consumir CBD o consumir productos derivados del cannabis o productos naturales como tal, eh, llegan a dar mejores beneficios que los que se consumen masivamente, como son los más químicos, los más producidos a escala industrial? En este sentido, por ejemplo, basándonos en el tema de los aceites o las gotitas que te permiten dormir mejor, ¿por qué es mejor consumir eso a consumir lo tradicional? Digo, porque al final eh, se ha venido ya consumiendo productos Mm. industriales. Sí, ahora, bueno, la pandemia realmente
no ha hecho nada más que, bueno, agravar un gran problema que ya teníamos, que es el de la ansiedad, la depresión. Claro, es lo que hemos comentado antes, el sistema o el modo de vida que llevamos en general en países capitalistas, pues digamos, no beneficia nada a la salud porque nuestro organismo no está diseñado para eso, para correr más, para trabajar más. Digamos que eso inevitablemente hace que la sociedad y sus individuos pues desarrollen enfermedades como las que hemos comentado. Y bueno, pues ahí es donde, digamos, siempre ha habido un abuso enorme de, por ejemplo, benzodiazepinas, ¿no? Que son como el diazepam, que os sonará más, ¿no? El lorazepam y demás. Y bueno, pues quizá, claro, el mayor problema que tienen estos medicamentos es que son adictivos y que son bastante dañinos a la larga para nuestro organismo, digamos. Entonces, bueno, pues tenemos una alternativa, digamos, natural y ahí es donde entra el cannabis medicinal, que bueno, para el organismo, digamos, el CBD o cualquier cannabinoide pues se digiere o digamos de una forma totalmente natural porque bueno, el cuerpo humano tiene receptores para ello. Por eso nadie nunca ha muerto de cannabis. No sé si te lo has preguntado alguna vez, pero nadie en el mundo y en la historia ha muerto de cannabis. Y pues bueno, la razón es esta, que nuestro organismo puede asimilar los cannabinoides con total naturalidad. Qué bien. Creo que con esto logramos cumplir el ciclo y podemos cerrar el episodio de hoy. Gracias por nuevamente por caerle. Y creo que ha sido una conversa bastante interesante para aprender un poquito más. Digo, a la final es un mundo inmenso. Todo el tema. Sí, sí, es muy, muy interesante porque se están desarrollando dinámicas y cambios en multitud de países que, no sé, me parece que cambiarán un poco esos países, ¿no? Porque el hecho de aprobar, por ejemplo, el cannabis, hacerlo legal y tal, no es algo que pase y ya está. Tiene una repercusión social que, bueno, es muy interesante de analizar, de ver qué ha pasado, si nos beneficia bien, si hay algún problema derivado. Podríamos hablar mucho tiempo, sí. Y bueno, pues de eso y de muchas más cosas, que cuando quieras, ya Lo sabes, repetimos, sí, 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 sin lo duda. repetimos, Fer. Eh, Creo que ha sido un episodio, como te decía, bastante interesante de aprender un poquito más y a la final, digo, tenemos a un celular de distancia entender conceptos básicos y conocer mucho más de toda esta industria que ha venido Así es, realizando todos estos cambios. Ale, gracias así es. por caerle. Muchísimas gracias. Espero que ya Gracias, mañana des Fer. negativo. Ojalá que sí. Y Ojalá, nada, ojalá. nos vemos la otra Nos vemos semana con pronto. otro episodio nuevo. A toda la gente que llegó hasta acá, igual, gracias por el aguante y ahí nos vemos. Bye. Bye.